jornada. Esta clase de hoy vamos a empezar a ver el tema de asfaltos. Vamos a ver distintos aspectos de los asfaltos. La presentación se la subí el día viernes, a esta misma presentación, y también un apunte donde están la mayoría de los temas que vamos a ver en la presentación. Bueno, en las clases presenciales, pequeño disparador en cuanto a qué es un asfalto, qué es lo que conocen ustedes de un asfalto, si conocen algún tipo de asfalto, si saben dónde se los utilizan y si habían tenido alguna experiencia con este material. Por ahí el anonimato ahora los habilita a que hablen un poco más. Si alguien quiere comentar si alguna vez trabajó, si conocen, si antes de empezar a ver un poco más en profundidad este tema, si alguna vez tuvo alguien un contacto, bueno, algunos que estuvieron en el laboratorio puede ser que sí. Donde lo utilizan, obviamente hemos estado hablando en capas asfálticas, ¿sí? Es donde lo vamos a ver un poco más en profundidad. Bien. Bueno. Lo que yo sé, profe, es como una mezcla de agregado y... ¿cómo se llama? Lo que se conoce como brea en la jerga, no me acuerdo el nombre. Bien. Bueno, está bueno que lo digas, porque allí hacemos ya una diferenciación en cuanto a lo que vos acabas de mencionar, ¿sí? Si yo a ustedes les digo cemento, sabemos que estamos hablando del material que liga para generar un hormigón, ¿sí? Y acá hay que diferenciar entre lo que es un asfalto y lo que es una mezcla asfáltica. Un asfalto es el ligante con el cual se va a generar la mezcla asfáltica, ¿sí? Entonces, muchas veces van a escuchar en muchos lugares que se llama asfalto a lo que sería la mezcla asfáltica, ¿sí? La típica es necesitamos que nos asfalten la calle, ¿sí? O que si dijesen pavimento, bueno, estaríamos con una terminología más correcta. Pero hablan de asfalto como la carpeta asfáltica, y la carpeta asfáltica, que es la capa de rodamiento que ya hemos visto en la estructura que veíamos en las clases anteriores, la carpeta asfáltica es una mezcla asfáltica, y en la mezcla tenemos agregados y asfalto, ¿sí? Es como si hiciésemos una analogía, decimos, bueno, necesitamos que nos hormigonen la calle, digamos, ahí estaría un poco más apropiado, pero que no nos cementen la calle, no. Lo que pasa es que viene, digamos, de una, bueno, no sé, de una práctica usual de decir asfalto a lo que es la calle, y lo que es asfalto a lo que es la carpeta asfáltica. Y no, digamos, le está faltando un poquito más. Así que está bueno el comentario porque estamos abriendo este tema y permite hacer esta primera diferenciación en lo que es el término y lo que son los materiales, ¿sí? Bien, ¿alguien más, algún comentario? Bueno, si va surgiendo algo más, no, me lo van diciendo. Antes de entrar en lo que son los asfaltos y muchos otros aspectos más, vamos a reforzar algunas cuestiones que hemos venido conversando en cuanto a lo que es el pavimento, ¿sí? Una definición de pavimento. Desde el punto de vista técnico, ¿sí? Hemos mencionado que es una estructura que tiene varias capas. En la capa superficial actúan las cargas. Ahora, el conjunto de capas tienen que ser capaces de transmitir durante su vida útil las tensiones en la profundidad, o sea, llevarlas hacia abajo. Pero no las tienen que transmitir de cualquier manera, sino que las tienen que transmitir de manera tal que no superen las tensiones y deformaciones admisibles de cada una de las capas para que no se rompan, y sobre todo del suelo de fundación, que ya hemos mencionado, es la subrasante.
Esto que parece algo muy sencillo, es como decir, por una viga, por una columna, por una losa, tiene que ser capaz de soportar las cargas y transmitirlas hacia los elementos estructurales inferiores y llevarlo hacia la fundación. Bueno, esto que parece que es una cuestión así como muy simple y muy sencilla, muchas veces no se da. Y por eso tenemos roturas prematuras de los pavimentos. Entonces, esto es algo demasiado obvio, demasiado sencillo, pero que muchas veces, repito, no se da. Y lo que tenemos abajo es dos estructuras. A la izquierda un pavimento flexible, a la derecha un pavimento rígido. Con la conformación de cada una de las capas. En el pavimento flexible, la capa asfáltica, la capa de base, la subbase y la subrasante. Y en lo que es rígido, bueno, una capa con mucho más rigidez, obviamente, que será hormigón, la capa subbase y la subrasante. Fíjense que acá hablamos de subbase, ya se lo he mencionado, y no hablamos de base, ¿sí? En algunos lugares lo van a ver como capa de base después de la losa de hormigón. Bueno, no está tan mal, pero lo que les quiero hacer notar es que normalmente tenemos una capa intermedia entre la losa de hormigón y la subrasante, ¿sí? No hay dos capas como en el caso del flexible. Normalmente podemos tener más de una capa en esta situación del rígido, sí. Y acá podemos tener más de dos capas, sí. ¿Sí? Yo le estoy hablando de la normalidad, de lo que normalmente sucede. Bien. Y lo que intenta mostrarles allí, esas líneas punteadas azules, tiene que ver con ¿qué? Con la deformación que se produce respecto de un pavimento y el otro, ¿sí? En cuanto al flexible, muestra que tenemos una deformación más pronunciada, con un radio de curvatura más pequeño, ¿sí? Que en el caso del pavimento rígido, ¿sí? Hay concentraciones de deformaciones en la inmediación de la carga respecto de los rígidos, donde distribuyen sobre una superficie mayor las tensiones y deformaciones, ¿sí? Dicho en criollo, en la zona cercana de la carga, todas las capas se bancan, la carga está por encima. En cambio, en el rígido se distribuye en una superficie mayor. Esto que parece que fuese una obviedad por cual vamos a elegir de los pavimentos, después vamos a ver que si bien tienen un comportamiento tan distinto como lo estamos mencionando, pero que tienen algunas ventajas y desventajas estructurales y de funcionamiento y de mantenimiento muy distintas y de costos distintos. Bien, ahora, esto a nosotros nos interesa como ingenieros. Profe, sí. Tengo una consulta. Entonces, se elige un pavimento flexible o rígido en base para lo que lo necesitemos. Sí, siempre está asociado al punto, digamos, de vista de lo que es lo necesario. Ahora, desde el comportamiento tiene que ver con la distribución de la carga, ¿sí? De cómo se deforma, porque no quiero meternos en más cosas, pero a ver, entre lo que son flexibles y rígidos, acá en el medio, ¿tenemos algún tipo de pavimento? Sí, hay infinidad, los semiflexibles, los semirrígidos, etc. Entonces, ¿yo puedo construir un semiflexible o un semirrígido? Sí, con un pavimento con capas asfálticas, donde en vez de tener acá un espesor de 5 centímetros, haga 2 capas, 3 capas de 5 centímetros y tenga 15 centímetros o 20 centímetros de mezcla asfáltica. Entonces, la altura que tiene las últimas capas o la sumatoria de las últimas capas proporcionan una rigidez que ya no tiene un comportamiento puramente flexible, pero tampoco es puramente rígido. En cuanto a la necesidad, respondiendo un poquito más a la pregunta, no tiene que ver tanto con el flexible y con el rígido. Podría ser por una cuestión de suelo de fundación, que por ahí nos convenga más un tipo de pavimento o el otro, ¿sí? Pero juegan otros factores a la hora de decidir por qué uno o el otro pavimento. Juegan, por ejemplo, los desempeños superficiales, que es la lámina que sigue siguiente, los costos, sobre todo los costos,
hacer hormigones en lugares donde el cemento está más cerca, la cementera está más cerca, o las petroleras están más cerca, que son las que proveen los asfaltos. Bueno, suelen jugar. Los costos internacionales del petróleo hacen que tengamos subas y bajas, no solamente, bueno, las subas y bajas de los costos del petróleo hacen que suba y baja el nivel del precio del asfalto, pero el cemento también está atado a precio o algunos valores dólares, entonces también tiene fluctuaciones, con lo cual es una cuestión de analizarlo puntualmente para esa obra, para ese momento, ¿sí? Países donde tienen mucha producción de petróleo, bueno, capaz que los ligantes asfálticos se mantengan mucho más baratos que, por ejemplo, el cemento, ¿sí? Para la producción de cemento se requieren ciertos otros materiales. La decisión no solamente está del punto de vista técnico, sino que juega el económico y de funcionamiento o de comportamiento superficial. No sé si respondí un poco a la pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Bien. Bueno, le decía recién, hay alguien que levantó la mano, no sé si sin querer o quiere hacer una pregunta. No, sí, yo, ingeniero. Sí. Pero yo, disculpa, por ahí había escuchado como en una clase, en una electiva en tránsito, que por ahí antes había mucha diferencia de costo entre el pavimento de hormigón y el asfalto. Y como que ahora puede ser que sea un poco menos la diferencia esa, y que el rendimiento de un pavimento de hormigón, como que si se lo cuidaba bien, duraba mucho tiempo más. ¿Puede ser eso? En cuanto a los costos, en cuanto a los costos puede que haya variado y uno se haya acercado al otro. Puntualmente, si te tengo que decir hoy quién está más caro y quién está más barato, no sé decírtelo porque los costos, digamos, están muy influenciados. Antiguamente los pavimentos asfálticos, porque los ligantes asfálticos estaban un poco más baratos, era más barato que los pavimentos de hormigón, en el costo inicial. Luego, cuando veamos mucho más entrado ya la materia, cuando veamos lo que son las intervenciones de reparación, vamos a ver que las técnicas de reparación en un pavimento respecto del otro, en el flexible son mucho más rápidas las intervenciones en cuanto a la rotura, en cuanto a la reparación y en cuanto a la liberación al tránsito. Y en el caso de los pavimentos de hormigón, las roturas son mucho más lerdas, son más caras, son más costosas. Hay ciertas dificultades en la transferencia de carga entre las losas existentes y las losas nuevas que estoy generando. Hay que tener cuidado en el diseño geométrico. Bueno, hay una serie de factores que hacen que normalmente los costos de reparación de los pavimentos rígidos sean más elevados que la reparación de los pavimentos flexibles. Eso es hablando un poco de costos iniciales y costos de mantenimiento, por lo cual costos totales en el año N, en el año 15, en el año 20. En cuanto a la vida de diseño, al periodo de diseño, a la vida útil que tenga el pavimento, un pavimento de hormigón bien mantenido y bien ejecutado, vamos a ver después muchas cosas que se hacen mal, que no se hacen y que no se tienen en cuenta, podrían dar una mayor vida útil de ese pavimento. Pero ninguno de los dos pavimentos, o mejor dicho, con los dos pavimentos puedo llegar a un periodo de diseño que se requiera. Digamos, si lo proyecto para 20, deberá llegar a 20, si lo proyecto a flexible o a rígido. No significa que si yo proyecto uno para 20 y el otro para 20, uno se va a romper antes que el otro porque uno sirve menos que el otro, ¿sí? Tiene que ver con las técnicas de construcción, primero con el cálculo adecuado, con las técnicas de construcción y con el mantenimiento adecuado para ambos pavimentos. Eso de que uno dure más que el otro, no siempre es tan así. Y ya se van a ir dando cuenta cuando empecemos a hablar
hoy, la clase de mañana, vamos a hablar de un material puntual, que es el ligante asfáltico, como no lo han visto antes, y que hay muchos aspectos. Pero después, cuando entremos más en las cuestiones de lo que son el diseño y veamos algunos cuantos aspectos más, diseño estructural, y algunos aspectos más, se van a ir dando cuenta que existen otros aspectos y otras cosas que tienen que ver con que ese pavimento llegue a la vida útil o al periodo de diseño proyectado, ¿sí? Pero bueno, nos estaremos adelantando demasiado. Recién hoy estamos definiendo pavimento. Pero bueno, no sé si le aclaré o le tiré un poco más de No, sí, sí, ingeniero, ahí entiendo. No, pero es que yo había escuchado algunas cosas, comparando por ahí pavimentos que había en Chile con pavimentos que estaban del lado argentino y había escuchado como que eran mejores porque lo hacían de hormigón los chilenos. Pero veo que no es tan así, no es tan lineal. No, porque está asociado a no solamente a si es hormigón o es asfalto, está asociado a que cuál es la subrasante que tengamos, cuál es el mantenimiento que se tiene, cuál es el clima, cuál es la solicitación, porque, a ver, bueno, no estamos adelantando demasiado, pero colocar mezclas asfálticas convencionales, y bueno, acá le doy un término que no sabemos de qué estamos hablando, porque tenemos que avanzar un poco más, pero mezclas asfálticas convencionales donde el requerimiento o la especificación de los materiales para esa mezcla asfáltica no son tan elevados, en lugares donde se le va a hacer una alta solicitación, frenada de colectivos, detenimiento de camiones, semáforos, derrame de combustible, un montón de cosas. Y bueno, es porque le estamos queriendo hacer a un auto llegar a una velocidad que no va a lograrlo nunca porque no fue preparado para eso. Entonces, desde el momento de la concepción de que a una mezcla asfáltica convencional la puedo poner en cualquier lado, para cualquier solicitación, ahí está el error. Porque no lo va a soportar. No lo va a soportar, ¿por qué? Porque no está concebida para esa solicitación. Y acá les hago un ejemplo claro. Si ustedes ponen una viga de 7 centímetros con una luz de 20 metros, bueno, si falló el hormigón, no, falló que estamos poniendo una cosa que no va donde tiene que ir. Estamos diseñándolo mal. Bueno, claro. Eso parece tan obvio en algunos aspectos acá, pues digo acá y en Córdoba y en muchos otros lugares más, se pone una mezcla asfáltica convencional en cualquier lado, no importa si no pasa nunca nadie o si pasa toda Córdoba por esa avenida. Y bueno, y ahí está mal. Claro que para un asfalto convencional, para una mezcla asfáltica convencional y para un hormigón convencional, y en las mismas, para uno y el otro, poniéndolo en la misma avenida, y posiblemente soporte más el hormigón, porque para esas condiciones de solicitación y le va a conferir mayor capacidad estructural a esa vía. Pero lo que pasa es que la otra fue mal concebida. Y el hormigón va a tener otros deterioros si no se tienen en cuenta que va a ser de alto tránsito, por ejemplo. Entonces, no es solamente que, bueno, uno sirve y el otro no, o el uno soporta más que el otro o el otro no. No, tiene que ver con qué fue concebido. Y ya vamos a ir hablando, cuando vayamos avanzando vamos a ir viendo distintos ejemplos de distintas avenidas. Plaza de España, les voy a ir mencionando, la parte de Chacabuco, cuando tenemos el Boulevard Central, algunas calles que tenemos en Alta Córdoba, bueno, algunos no serán de Córdoba, si han pasado por el viaducto frente del Kempes, que es el viaducto es todo el puente largo, que no me acuerdo ya cuántos kilómetros tiene, que va hasta la Mujer Urbana. Ahí tenemos una mezcla asfáltica particular, no es convencional, tiene ciertas características que ya cuando lleguemos se las voy a mencionar. Bueno, vamos a ver que no es solamente poner una mezcla asfáltica en cualquier lado y se la tiene que bancar así como viene. No. Hay que diseñar lo más adecuadamente posible de acuerdo a la solicitación. Una de las solicitaciones que tenemos sobre la superficie, no importa el pavimento que sea, es el punto de vista del usuario, ¿sí? El usuario no le importa si las tensiones viajan para abajo, si van para el costado, si se distribuyen sobre una superficie muy grande o muy chica, o si se fisuró o no se fisuró. Para nosotros los ingenieros, un pavimento fisurado es una alarma porque
es una ventana, es una puerta del ingreso de agua a las capas inferiores, con lo cual estamos firmando el acta de defunción de ese pavimento porque le está entrando agua y vamos a ver qué es lo que pasa cuando ingresa agua a las capas inferiores. Entonces, pero el usuario lo que hace es circular por encima, y nosotros como usuarios lo hacemos, de los pavimentos. ¿Y qué nos interesa? Y bueno, nos interesa cuestiones de seguridad, ¿sí? Que algunos un poco más inconscientes no las ven hasta tanto no las requieran, por ejemplo, una distancia de frenado. Posiblemente vamos circulando a una determinada velocidad y ojalá nunca nos suceda que tengamos que aplicar una frenada de emergencia. Si tenemos que aplicar una frenada de emergencia, vamos a necesitar que las condiciones de aspereza, e introduzco acá la palabra aspereza, que no estoy hablando de rugosidad, porque en pavimentos rugosidad es otra cosa, que ya lo vamos a ver, pero digo, la aspereza, vamos a necesitar que esa aspereza que tenga la superficie de la calzada sea tal que me permita frenar en una distancia segura para la velocidad directriz de esa vía. Porque si yo aplico los frenos en una distancia de emergencia a 110 kilómetros y freno en 1 kilómetro de largo, bueno, hay algo que falló, digamos. Si los frenos no fallaron, falló que tenía demasiada agua en la calzada, con lo cual falló un diseño geométrico, y si tenemos agua en la calzada, si tenemos agua en la calzada, pero de manera normal, digamos, pero no hay suficiente adherencia neumático-calzada, significa que la aspereza de la carpeta superficial ha fallado. O también puede haber fallado lo que sería, y acá les introduzco el término rugosidad, que es la ondulación que tenemos, ¿sí? La ondulación que tenemos en la superficie del pavimento. Esa ondulación en pavimento o en la parte vial se llama rugosidad, y eso genera espejos pequeños de agua, o longitudinales o transversales, que a simple vista se pueden apreciar o no, pero que a la hora de la adherencia neumático-calzada influyen, y mucho, con lo cual eso genera que podamos tener una situación crítica en cuanto a seguridad vial con un frenado de emergencia, ¿sí? Y por otro lado, que esto normalmente es lo que más se aprecia, ¿sí? O que el usuario puede percibir, es la comodidad, ¿sí? Si vamos arriba de una superficie donde vamos en ondulaciones permanentemente saltando, o un ruido, y bueno, eso es incómodo, que no solamente sea una cuestión de incomodidad, sino que se puede traducir en cuestiones también de inseguridad, porque ruidos o incomodidades en el manejo se terminan o se podrían terminar transfiriendo a lo que es un cansancio del usuario o hacia una baja o alta percepción del riesgo según el usuario, porque esa percepción tiene que ver con la edad, con un montón de otros aspectos subjetivos a la persona, y esas cuestiones que van, digamos, influyendo en la capacidad de manejo del usuario, que en un primer momento eran una cuestión incómoda, luego se pueden transmitir una cuestión de inseguridad, por cansancio, o porque no percibe que hay mucho riesgo, y bueno, entonces empieza a acelerar y bueno, y no debería haber acelerado, por ejemplo. Entonces, esto que parece que también es una cuestión así media poco importante, termina teniendo una gran relevancia a la hora de ver qué pavimento o qué capa superficial vamos a colocar como capa de rodamiento. Y esto se tiene que dar, ya lo he mencionado, en cualquier condición climática y durante un tiempo prolongado, porque si nosotros construimos un pavimento y a los 2 meses o al año las cuestiones de seguridad se vieron deterioradas porque la carpeta superficial tiene un deterioro que no es el adecuado para ese tiempo, y bueno, algo falló. Bueno, una simple definición de lo que es el asfalto en cuanto a lo que es la norma IRAM, que define que el asfalto es un material aglomerante que tiene un determinado color, marrón oscuro negro, que tiene de constituyentes predominantes 99% de betún, ¿sí? Que se encuentran en la naturaleza o en el petróleo. Y después define lo que es el betún, que es una mezcla de hidrocarburos de origen natural o pirogénico, de acuerdo a cómo se obtenga, o combinación de ambos materiales. Más allá de esto, es una simple definición, digamos, de que el asfalto en sí adentro tiene algo.
¿Y qué es ese algo que tiene el asfalto? Bueno, primero que el asfalto lo podemos encontrar en la naturaleza o procesando el petróleo, ¿sí? Vamos a hacer alguna mención después respecto a eso, pero lo que posee o cómo está conformado un ligante asfáltico, cuáles son las fracciones, básicamente dos, ¿sí? Lo que son los maltenos y los asfaltenos, ¿sí? Los maltenos, que son aceites, resinas, es la fase llamada dispersante, ya lo vemos por qué, y es la fase aromática, la fase, no quiero decir líquida, pero que tiene una viscosidad menor, ¿sí? Es la parte que tiene un aroma, digamos, ¿sí? En forma de los sentidos lo podemos distinguir de esa manera. Y lo que es insoluble, que son los asfaltenos, son pequeñas partículas sólidas, negras, que posee el ligante asfáltico. Entonces, los asfaltenos, que son unas pequeñas partículas sólidas, que son acá esquemáticamente representadas por estos circulitos o esferitas, son los que están de alguna manera dispersos en la fase dispersante, que justamente son las aceites y las resinas, ¿sí? Entonces, estos materiales se mantienen, estas dos fases, perdón, se mantienen unidas y se mantienen vinculadas, mientras tanto exista la fase resinosa, aceites, que son estas especies de rayas que están acá en forma esquemática, mostrando la composición del asfalto. Entonces, ¿y por qué hago esta aclaración? Porque imaginemos este ligante asfáltico colocado o mezclado con unos agregados, pero que está en una superficie de un tramo, en una vía, en una ruta, ¿sí? Sometido a la acción de la intemperie, el sol, el oxígeno y demás. Lo que es la parte sólida, por las cuestiones climáticas, sol, oxígeno, etc., no se ve tan afectada o tan rápidamente afectada como si se ve lo que sería la fase resinosa, aceites y demás, resinas, etc. Y esto lo menciono ¿por qué? Porque en esas cuestiones de los aspectos ambientales hacen que esta fase de aceite y resina es lo que empiece de alguna manera a evaporarse y o oxidarse, producto de la acción del clima, y va dejando todas estas otras partes de asfalteno, ¿sí? Que no encuentran fase dispersante, es decir, se va el material, que eran los aceites de resina, que son los que lo mantienen unido. Y en esto que así que lo hemos explicado muy rápidamente y muy intuitivamente, estamos explicando lo que es el envejecimiento del ligante asfáltico. Cuando se produce la evaporación de los aceites y la resina es donde se nos da el envejecimiento. ¿Y por qué es tan importante esto? Bueno, porque hay que tener ciertos controles a la hora de la elaboración de las mezclas asfálticas para que esto que estamos mencionando de envejecimiento, que se produce en forma natural en el tramo, nosotros no aceleremos ese envejecimiento en una planta asfáltica. Y lo dejamos ahí, ya cuando veamos planta asfáltica vamos a ver de qué estamos hablando. Pero lo que les estoy mostrando es el envejecimiento, lo estoy contando es el envejecimiento que sufre un ligante asfáltico y por ende la mezcla asfáltica. Porque si este ligante asfáltico es el que va a aglomerar a los agregados que conforman la capa asfáltica, cuando se empiece a oxidar, no solamente, o envejecer, no solamente no va a tener la capacidad de ligarse a sí mismo, sino que no va a tener la capacidad de ligar al agregado. Y es allí donde empieza el proceso de deterioro natural natural, al cual va a estar sometido la carpeta asfáltica. ¿Se ha comprendido esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno. Espero que funcione aquí el video. Esto de que los asfaltos tienen un comportamiento que si alguna vez lo vieron o se detuvieron a mirarlo un día de verano con mucha temperatura, en algún lugar que esté colocado, en una junta o en una carpeta asfáltica, habrán visto que, o espero que alguna vez les hayan prestado atención,
se produce como algún desplazamiento o algún escurrimiento, hay un cambio en el comportamiento del ligante asfáltico producto de un ascenso de la temperatura. Pero que si ese ascenso de la temperatura desaparece, vamos a un tiempo más frío, no se produce ese movimiento. Y si fueron un poquito más allá y prestaron atención, en algunos lugares, por ejemplo, en lugares donde tenemos detenimientos porque ha frenado un vehículo pesado, por ejemplo, semáforos, en las intersecciones en pueblos, en vías, donde se produce un hundimiento longitudinal en la calzada, que ya vamos a ver qué es lo que es eso, pero la pregunta sería, ¿por qué es más pronunciado el hundimiento cuando ese camión o ese vehículo de gran porte está detenido ahí? Profe, ¿Sí? Disculpe, no sé si está mostrando una imagen, pero por lo menos a mí me parece negro. No, es un video que ya lo quiero correr, estoy haciendo una introducción. Gracias. Perfecto. Gracias. Entonces, el detenimiento de estos vehículos pesados en esos lugares, y vemos que en esa zona donde tenemos un semáforo o alguna situación parecida, hay un hundimiento. Entonces, lo que ha cambiado es el tiempo en el cual está aplicado, porque si es la misma ruta, el mismo pavimento, 1 kilómetro atrás, y el camión venía a 80, ¿y por qué ahí no hay una ondulación tan pronunciada como si lo hay donde tenemos el semáforo? ¿Qué es lo que cambió? Si es la misma mezcla, la misma ruta, la misma base, la misma subbase, la misma subrasante, lo mismo todo. Y lo que cambió fue el tiempo de aplicación de la carga. Entonces ahí tenemos dos aspectos. Les mencioné lo que es la temperatura y les mencioné lo que es el tiempo de aplicación de la carga. Entonces hubo alguien que hace muchísimos años empezó a ver este comportamiento que, bueno, lo habrán escuchado en algún lugar, el comportamiento viscoelástico. Y bueno, ¿qué diablo es el comportamiento viscoelástico? Porque hay que de alguna manera comprenderlo. Entonces alguien empezó a estudiar. Y en una universidad de Australia, y lo que vamos a ver ahora es un resumen de 3 años de un ensayo en un video, en donde en un cono colocó una cierta cantidad de ligante asfáltico y lo dejó ahí. ¿Sí? Hace 93 años que está ese ensayo así. A una determinada temperatura, que será el ambiente, controlada, y ven que la gota acá abajo va tomando un cierto tamaño cada vez mayor a medida que pasan los años, ¿sí? Y hasta que la gota cae. Luego de que cayó, eso es en la parte final y eso en la parte inicial, porque están 2 partes del video, se van generando estas gotas y encontraron que cae una gota cada 10 años aproximadamente. O sea, una van. Eso, ¿qué es lo que llevó? A decir, bueno, acá esto cuando está a una temperatura ambiente, bueno, esto no es tan sólido como parece. Porque si hay una capacidad de fluir a la temperatura ambiente, significa que acá hay otras cosas adentro de este material. Esto después se extendió, digamos, a otros materiales, no comenzó con el asfalto, pero este concepto se extendió a otros materiales donde en realidad todo fluye, todo es una cuestión de tiempo, digamos. El asfalto fluye una gota cada 10 años, pero un hormigón puede fluir acá, no sé, 1000 años, nadie ha hecho la prueba. Un vidrio que parece en estado sólido, colocado en una ventana, va a fluir en una cierta cantidad de años, digamos, muchos años, pero en realidad todo fluye en una cuestión de tiempo. Pero en el asfalto se evidenció de esta manera. Entonces, empezaron a asociar estos comportamientos a lo que son los modelos matemáticos que muestran estos comportamientos. Entonces, por un lado, el modelo mecánico de la parte elástica, ¿sí? Con la famosa ley de Hooke, tensión igual al módulo del material por la deformación específica unitaria, y esto fue representado, caracterizado por un resorte, ¿sí? Yo estiro, vuelve, estiro, vuelve. Eso que estiro, la tensión que está acá, y si vuelve o no vuelve, ¿tiene que ver con qué? Y tiene que ver con la capacidad de estirarse del material que está acá. Entonces, bueno, como el resorte yo lo puedo ajustar en función de la cantidad de vueltas, el diámetro del acero, etc., puedo hacer distintos resortes que estén modelando distintos materiales. Pero no importa eso. En realidad, fue asociado ese comportamiento elástico a un resorte. Bueno, ahora,
Pero ¿qué pasaba? Porque acá el resorte, si yo le varío la temperatura, el resorte va y viene lo mismo, o sea, no le pasa nada. Si yo lo estiro más o lo estiro menos, si yo lo estiro más de la capacidad del resorte, paso la fluencia, entonces entro en la parte plástica, ¡pum!, se me deforma más. Entonces, ahí podría ser las cuestiones de tensiones cuando se superan las capacidades elásticas del material. Y fueron un poquito más allá y dijeron, bueno, pero entonces tenemos una parte viscosa dentro del material, ¿cómo representamos esta parte viscosa del material? Bueno, entonces tenemos un émbolo con un pistón, que está sumergido en un material, en un fluido, que ese fluido tiene una cierta viscosidad y la viscosidad es directamente proporcional a la tensión. Entonces yo tiro de acá abajo, aplico una tensión, pero bueno, esta viscosidad que está acá va a estar influenciada por la temperatura, porque si cambia la temperatura, cambia la viscosidad del líquido que tengo acá. Entonces, ahí empezaron a entender que esto podía representar matemáticamente el comportamiento de este material y de otros materiales más, ¿sí? Hablando ahora del asfalto. Y bueno, ahora si sigo tirando de acá un determinado tiempo, bueno, puedo pasar la parte elástica, la capacidad elástica de esto, pero también puedo pasar la capacidad de restituir por fricción, que retorne por el pistón que tenemos acá, con el líquido que tiene acá. Entonces, si superamos la capacidad de fricción de lo que tiene acá adentro por una determinada estiramiento excesivo. Bueno, entonces, la conformación en serie, acá tenemos un modelo matemático que muestra este comportamiento, que es el modelo de Maxwell, que pusieron, bueno, tiramos de ambos extremos, pusieron en serie un resorte, que es la parte elástica, y pusieron a continuación la parte viscosa con este émbolo y este pistón, y estirando, bueno, en la primera fase actúa la parte viscosa, donde sostiene cierto comportamiento y soporta la carga en función de la viscosidad que tenga en ese momento y que tiene que ver con la temperatura, y que después de eso empieza a actuar conjuntamente con la parte elástica, y que si se superan las tensiones admisibles de los materiales y los tiempos de aplicación y la temperatura que les he mencionado, podemos tener alguna deformación plástica. Bueno, esto que les he mencionado, así como una especie de cuento histórico de cómo fue, digamos, el estudio, no solamente terminó acá, sino que no tenemos este modelo de Maxwell, sino que hay otros modelos más, y le pusieron otro en serie más, y le pusieron en serie en paralelo, y armaron un lío importante, pero básicamente lo que les quiero mostrar es ¿qué es esto del concepto viscoelástico? ¿Dónde está la viscoelasticidad en el material? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo miro? Bueno, hay básicamente una parte viscosa que está representada por este sistemita, que es el anterior que vimos, y una parte elástica que está representada por el famoso resorte y la ley de Hooke, ¿sí? Y que está asociado, el desempeño o las tensiones que van a poder trabajar el material, está asociado a la temperatura, al tiempo de aplicación de la carga, y a otros aspectos más que no vienen ahora al tema ni a la materia. Pero para que podamos comprender, cuando hablamos de viscoelasticidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Se ha comprendido esto? ¿Hay alguna duda? Profe, sí. Entonces usted dijo que el sistema del émbolo representaba la parte viscosa y el resorte el comportamiento elástico del asfalto, ¿sería o no? Sí, en su conjunto dan el comportamiento viscoelástico. Esto que está acá, el Maxwell que tenemos acá, este modelo en serie, yo les estoy mostrando uno, ¿sí? Hay un montón. Uno, para que veamos cómo podríamos asociar un comportamiento y el otro, ¿sí? No significa que todos los asfaltos tengan un comportamiento en serie de estos dos elementos, ¿sí? Pero es para que veamos uno. Perfecto, gracias. No de nada. Bien, ahora pasamos, habiendo visto lo que es un asfalto, qué partes tiene y cómo matemáticamente podemos interpretar este comportamiento viscoelástico, vamos a empezar a ver algunas otras cosas, ¿sí? Las propiedades del asfalto dependen de la naturaleza del crudo, es decir, del petróleo donde se lo haga, ¿sí? Estamos hablando de los asfaltos artificiales, porque los asfaltos que están naturales, digamos, que ya lo vamos a mencionar, bueno,
tiene que ver con el crudo, pero no ha sufrido un proceso de destilación, como es el punto B. El proceso de obtención del asfalto tiene que ver con la destilación, que ya la vamos a mencionar. ¿Cómo se trata el asfalto en el almacenamiento, en los almacenamientos, en las obras, para la elaboración de las mezclas asfálticas? En la técnica constructiva de las carpetas asfálticas vamos a mencionar algunos aspectos, y también si le hemos incorporado alguna adición al ligante asfáltico, donde ya dejamos de tener un asfalto convencional y pasamos a tener un asfalto, no voy a decir modificado, o sí, pero por lo menos que tiene algún aditivo. Depende si ese aditivo le confiere ciertas propiedades, podemos decir que está modificado o no. Entonces, bueno, en cuanto a la naturaleza del crudo, bueno, no hay petróleos iguales en todos los lugares, y con lo cual los materiales que se obtienen a partir de ese petróleo no son iguales, y van a depender de los componentes que tengan. Si tiene más parafínicos, si tiene más naftínicos, aromáticos, etc. ¿Sí? Si tiene más azufre, si tiene menos azufre. Eso escapa a como civiles nosotros, es más una cuestión de la destilería, donde se elabora el ligante asfáltico, pero a la hora de tener un problema en la obra, tenemos que conocer que si se han acotado todo un montón de variables que las vamos a ir viendo ahora, podríamos llegar a tener un problema en el asfalto original como nos viene, y eso puede ser o por problema de destilería o por problema de crudo. ¿Sí? ¿Qué es esto de la destilación del asfalto? Bueno, el petróleo ingresa a una torre de destilación, donde tenemos distintas temperaturas, distintos procesos, y en función de la temperatura a la cual cada uno de los componentes que tiene el petróleo se empieza a evaporar, ¿sí? Entonces los primeros son los gases, con poca temperatura, luego los que son los combustibles líquidos, después los querosén, los combustibles también líquidos pero más pesados, aceite, y al último nos quedan los que son los asfaltos. Pero esto que está muy esquemático acá, en el medio le han sacado de todo, le han sacado polímeros, le han sacado cualquier cosa. ¿Sí? La cantidad de productos que se elaboran a partir del petróleo son muchísimos. ¿Sí? Entonces, básicamente, el ligante asfáltico es todo lo que quedó de lo que no se le pudo extraer más nada. Entonces, cuando el crudo es medio pobre de lo que tiene, y si es pobre el crudo y le empiezo a sacar un montón de cosas, lo que me queda es peor. Entonces, por eso es que se habla de que cuando los pozos de petróleo se le ha extraído durante muchos años el petróleo, el crudo que le va quedando es de menor calidad, con lo cual empieza a obtener de arriba hacia abajo productos de menores calidad. Bien. Lo que es asfaltos naturales, bueno, son depósitos en forma, bueno, de reservorio, puede ser un lago, depende cómo la naturaleza lo haya conformado, de lo que nosotros generamos acá en esta torre de destilación en forma acelerada, acá la naturaleza lo hizo durante miles de años, ¿sí? Haciendo procesos de destilación naturales por presiones, por temperatura, y generó estos reservorios de ligantes asfálticos. Esto nosotros en Argentina no tenemos. Bien. El tratamiento del asfalto en el almacenamiento, ¿sí? En la destilería es un proceso que como ingenieros civiles en la obra no lo vamos a controlar, lo que sí vamos a controlar es en la obra propiamente dicho. Y lo que tenemos que tener en cuenta son los prolongados tiempos de exposición a altas temperaturas que pueden producir, por lo que ya hemos introducido anteriormente, pérdida de los componentes volátiles, ¿sí? Oxidación y otros procesos de envejecimiento del asfalto, ¿sí? Entonces, el control de la temperatura en todos los procesos de elaboración y colocación de los ligantes / mezclas asfálticas debe ser un tema importante. No debe ser librado a el que esté de turno trabajando. No, tiene que ser un proceso controlado. En cuanto al almacenamiento, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Yo les estoy hablando del almacenamiento del ligante asfáltico en una planta donde vamos a elaborar la mezcla asfáltica. Ya vamos a ver cómo funciona esta planta, cómo se mezcla con los agregados, pero previo a eso almacenamos el ligante asfáltico en tanques. Estos tanques, imagínense si colocamos 20, 30 mil litros de ligante asfáltico, 20, 30 toneladas, la densidad es aproximadamente 1,
Y si lo dejamos a temperatura ambiente, obviamente que para pasarlo de estos tanques a la planta es a través de cañería, por lo cual tiene que estar lo suficientemente fluido para que lo podamos bombear. Entonces, eso se logra a través de que para que esto sea suficientemente fluido, este ligante asfáltico que está en estos tanques acá, tiene que bajarle la temperatura, tiene que subir la temperatura, tenemos que bajarle la viscosidad. Entonces, si terminamos una jornada de trabajo, nos vamos, pagamos todo y el otro día volvemos y esto está a 25 grados, difícilmente en un par de horas logremos acondicionar a una temperatura de 100 grados esa cantidad de 20 o 30 toneladas de ligante asfáltico para que pase y lo podamos hacer bombear. ¿Qué les quiero decir? Que esto hay que mantenerlo acondicionado a cierta temperatura durante un tiempo prolongado o un tiempo de uso. Ese tiempo de uso o ese tiempo en el cual vamos a acondicionar la temperatura va a ser a través de serpentines o espiras que tenemos en la parte inferior, normalmente en los tambores, en los tanques esto, que circula aceite caliente y hace que esto se mantenga a una determinada temperatura y podamos mantenerlo lo suficientemente fluido y disponible para cuando empecemos a trabajar o cuando estemos trabajando. Ahora, mantener esta cantidad de ligante asfáltico no es lo mismo mantenerlo a 21 grados, sí, que mantenerlo a 200 grados, ¿sí? Entonces, la temperatura, el control de la temperatura en los serpentines o en el almacenamiento debe ser un aspecto a tenerlo vigilado, porque si pasamos a ciertas temperaturas, ¿qué estamos haciendo? Ya se lo he mencionado, estamos envejeciendo y estamos generando el envejecimiento prematuro del ligante asfáltico producto de la evaporación de la fase dispersante, o sea, aceites, resinas y demás. Entonces, el almacenamiento no debe perderse de vista la temperatura en la cual uno almacena este ligante asfáltico. Por otro lado, en el almacenamiento no es lo mismo almacenar el tanque. Profe, disculpe. Sí. ¿Y 100 grados sería la temperatura correcta de almacenamiento o qué temperatura? Sí, 90 grados puede ser una temperatura de almacenamiento. Si esto no se va a usar por un determinado tiempo largo, y bueno, sí, se enfría todo y se deja, y luego se acondiciona la temperatura. Pero 90 a 100 grados podría ser una temperatura para almacenarlo de un día para el otro, o lo que se suele hacer también es las calderas que calientan el aceite que circula por los serpentines cerrados, en estos circuitos cerrados, en las horas de no trabajo, bueno, se baja la temperatura por debajo de 90 para no mantenerlo durante muchas horas a esa temperatura, por ejemplo, 50 grados, 60 grados. Y si la jornada de trabajo comienza a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 3, 4 horas antes, se llaman los calderistas, vienen y encienden la caldera para que en esas 3 o 4 horas pasemos de 60 a 90. ¿Sí? Son 30 grados, 40 grados que se logran más fácilmente que si tenemos que pasar de 20 o 15 grados, 20 grados a 90. ¿Sí? Tenemos 70 grados allí o 100 o 80 grados para pasar en pocas horas, ¿sí? Pero sí. Esos 90 grados, ¿está teniendo en cuenta el tiempo de traslado a obra? No. Acá, digamos, solamente estamos almacenando, esto es ligante asfáltico, esto no tiene una piedra adentro. Este ligante asfáltico va a introducirse en esta planta, que ya lo vamos a ver, no sé si acá hacemos tiempo en esta clase, pero lo vamos a introducir en esta planta y acá en esta planta le van a ingresar los agregados y acá se va a mezclar el ligante con los agregados. Va a subir la mezcla asfáltica ya acá, no es solamente asfalto, sino es piedra con asfalto, acá es mezcla asfáltica, cae en este camión y de acá se va a obra. Eso que usted está preguntando, el tiempo de transporte de la planta a obra, tiene que ver con este material que sale acá, que ya es la mezcla, y no tiene que ver con la temperatura de almacenamiento del ligante. No sé si se aclaró esa consulta. Sí, profe, sí. Bien. Bueno, esto lo habíamos visto. Y acá vamos a entrar ya un poquito más
describiendo el funcionamiento de la planta y algunos procesos que sufre el ligante asfáltico en la elaboración de la mezcla. Lo que estaría en la parte, digamos, posterior de esta foto, allá atrás, son estas tolvas que tenemos acá, ¿sí? Estamos viendo la misma planta longitudinalmente, pero desde la otra punta. En estas tolvas, ¿qué hacemos? Colocamos los agregados. Los agregados, ¿dónde están? Acopiados alrededor de la planta. Estas tolvas, caen los agregados a cintas transportadoras individuales en cada una de las tolvas, y esa cinta transportadora lo vuelcan sobre una cinta transportadora más larga, y esa cinta transportadora más larga lo lleva a la boca del horno, ¿sí? Acá hay una foto más cercana del horno. Es decir, los agregados que van acá abajo llegan a la boca del horno, que en forma esquemática está colocado acá, caen los agregados. ¿A dónde? Al horno caen. Este horno tiene un quemador que se está viendo allí en la foto, y ese quemador, ¿qué hace? Bueno, tiene algunas funciones. Por un lado es levantar la temperatura de este horno, ¿para qué? Y en una primera instancia se produce un secado de los agregados, con lo cual la cantidad de energía en forma de calor que le estoy insuflando con este quemador al horno se pierde o se va como vapor, producto de que el agua se evapora del agua que tienen los agregados. Mientras más secos estén los agregados, bueno, esta curva no tiene esta plancha acá, esta parte asintótica, sino que asciende un poco más rápido. Hasta que cuando se ha terminado lo que es el secado de los agregados, asciende la temperatura. Esto nosotros no lo controlamos de forma, digamos, tan precisa, pero es para que entendamos de qué está pasando dentro del horno. Y una vez que se ha producido, digamos, el secado de los agregados, en la parte más posterior, más trasera de acá del horno, se le inyecta el ligante asfáltico que estaba almacenado en los tanques, esto que está acá. Por eso estos tanques están en la parte posterior del horno, ¿sí? Espero que se entienda la foto. Están aquí ingresando. Esto acá está en forma esquemática, ¿sí? Puede entrar por acá, por el costado, bueno, distintos lugares. Bien, entonces aquí ya los agregados que estaban a temperatura ambiente se han secado por un lado y por el otro han adquirido cierta temperatura para que cuando lleguen a la zona donde se le inyecta el ligante asfáltico, los agregados estén primero secos y segundo con una temperatura tal que el ligante asfáltico se mezcle con los agregados y se produzca lo que es la mezcla y la envuelta. Acá tenemos una foto esquemática, la parte gris clara son los agregados, y el ligante asfáltico lo que hace es envolver a cada uno de los agregados, como si agarráramos cada una de estas piedras y las pintáramos con un pincel, le hace una película alrededor de cada uno de los agregados. Entonces ha generado un recubrimiento de cada uno de los agregados. Cuando la cantidad de asfalto que le estamos poniendo es menor, bueno, este recubrimiento es deficiente o no se logra. Por eso es que allí tenemos que lograr colocar una cantidad de ligante asfáltico suficientemente tal que me permita hacer un recubrimiento, entre otras cosas más, que lo vamos a ver más adelante, de cada uno de los agregados. Pero si los agregados estuviesen fríos, se produciría, digamos, un enfriamiento rápido, porque si acá estamos inyectando asfalto a 90, 100 grados, si los agregados están a temperatura ambiente, me bajaría la temperatura del ligante asfáltico, con lo cual, si me lo baja a la temperatura, no voy a lograr hacer una película uniforme de pintado o recubrimiento. ¿Por qué? Y bueno, porque para poder lograr que el asfalto esté lo suficientemente líquido, necesitamos que el asfalto esté a una mayor temperatura para que le baje su viscosidad. Y si le baja su viscosidad, me va a permitir hacer una envuelta adecuada de cada uno de los agregados. Entonces la temperatura tiene esa finalidad, la temperatura de los agregados. Secar el agregado por un lado y por el otro dotar de una temperatura suficiente para que esta mezcla se genere. Por un lado la pintura de cada uno de los agregados y por otro que esta mezcla se vaya a generar. Además esto se coloca en caliente, con lo cual la mezcla que sale de acá, este es el canjilón que veíamos recién, estaba en la foto acá, esta, ¿sí? La mezcla, acá se ve un poco de vapor y de gases y de humo.
Esta mezcla se coloca en el camión y en el camión va con temperatura, que ya la vamos a ver cuáles son, va en temperatura a la mezcla. Entonces, perdón, a la ruta, a la calzada. Entonces, es necesario que estos agregados no estén fríos, digamos, más allá que estén secos, que no estén fríos, porque tiene que salir con una temperatura adecuada. Ahora, ¿qué pasa si estos agregados están con una temperatura muy excesiva? ¿Sí? No vamos a decir números para que no nos confundamos ahora, pero están con una temperatura muy excesiva. Bueno, cuando este asfalto los recubra, lo pinte, fíjense que esto es una película muy fina alrededor del agregado. Entonces, cuando se genere esta envuelta, imaginen que esto es una piedra que lo envolvemos con un papel, digamos. La película de asfalto es muy fina, entonces, si el agregado está muy caliente, provocaría un deterioro, digamos, aceleraría la pérdida de los componentes volátiles, como los aceites y las resinas que le mencionaba anteriormente. ¿Por qué? Porque esta película es muy fina y se produce un choque térmico entre el asfalto y el agregado. Ahora, ¿este choque térmico es posible evitarlo? No, porque los agregados van a venir con temperatura que normalmente es mayor a la que viene el ligante asfáltico, entonces siempre va a haber un choque, va a haber una diferencia. Ahora, si el asfalto viene a 100 grados y los agregados los traemos a 130 grados, 140 grados, bueno, hay 30, 40 grados de diferencia. Ahora, si los agregados vienen a 200 grados de acá y se mezclan con el asfalto, tenemos 100 grados de diferencia entre 100 y 200 que venían con los agregados. Entonces, el choque térmico siempre va a haber. El tema es que esté controlado dentro de ciertos parámetros. Y para eso, la única forma de controlarlo que tenemos es el control de la temperatura de la mezcla, ¿sí? La mezcla a la salida tiene que tener una temperatura de mezclado, ¿sí? Eso lo vamos a ver, no sé si en alguna diapositiva más o posiblemente ya mañana. Porque en este proceso de elaboración de la mezcla hay un proceso de envejecimiento, pero debe estar controlado. ¿Alguna pregunta de esto? Bien. Bueno, en cuanto al tratamiento del asfalto en la técnica constructiva. Bien, ahora decimos asfalto porque estamos pensando en el ligante, ¿sí? Pero lo que están viendo ustedes acá es la colocación de la mezcla asfalto, ¿sí? La mezcla asfáltica, una vez que salió del camión, llegó a la terminadora, que es este equipo, que en la parte de adelante tiene ya lo vamos a ver un poco más en detalle, pero tiene una tolva, donde digamos, un espacio para recibir la mezcla asfáltica, es decir, el camión descarga aquí, y por un mecanismo lo lleva hacia la parte trasera, y en la parte trasera lo distribuye en forma uniforme sobre la superficie. Ahora, para distribuirlo en forma uniforme sobre la superficie, este equipo, que es la terminadora, tiene una plancha, que la plancha es un dispositivo mecánico liso, de acero, con una presión para que densifique la mezcla y que está a temperatura. Entonces, ¿por qué? Porque la plancha colabora en mantener la temperatura de la carpeta en este esparcimiento sobre la superficie. Si esta plancha que está acá, yo la estoy señalando, no se la ve porque está de abajo todo este equipo, pero la plancha que está aquí abajo está superada, está elevada en la temperatura recomendada para la fabricación, estamos envejeciendo el ligante asfáltico de esta mezcla, y esta mezcla todavía no ha pasado un solo vehículo, ¿sí? Entonces, solamente la hemos elaborado y hemos almacenado el ligante, hemos elaborado la mezcla y hemos colocado la mezcla. En esos tres procesos se debe controlar las temperaturas que le he ido mencionando en cada una de las filminas para no acelerar el proceso de envejecimiento, porque por este tramo todavía no ha pasado un solo auto, un solo camión, no pasó un solo eje de carga. Entonces, en este proceso constructivo debe ser acotado la temperatura
de estas 3 etapas, para no poner un asfalto viejo en algo que todavía no ha sido ni estrenado, no se ha cortado la cinta todavía de inauguración. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Que se envejezca significa, volviendo a la diapositiva esta, perdón, aquí, que se envejezca es la pérdida de esta fase, la fase dispersante, ¿sí?, que eran denominadas maltenos, que son la fase aromática, aceites, resinas, que hacen que se mantenga químicamente unido, ¿sí?, estos materiales que son propios del ligante asfáltico, pero esto que es un ligante asfáltico, al lado hay una piedra y este ligante asfáltico se adhiere a la piedra a través de la interacción de estas 2 fases. Entonces, para que una piedra que está de este lado y otra piedra que está de este lado se mantenga unida, tienen que estar ambas fases. Los circulitos estos, que son los asfaltenos, y las rayitas, que son los maltenos. Si alguna de las 2 fases no está, bueno, estas 2 piedras pierden capacidad de mantenerse juntas, no hay adherencia. Con la temperatura lo que hace es irse, se evapora y se oxida estos aceites y resinas. Entonces, de las 2 fases empieza a haber menos de esto, de estas rayas. Entonces, la piedra que está acá y la piedra que está acá empiezan a tener menos capacidad de mantenerse adheridas. Y si se tienen menos capacidad de mantenerse adherida, bueno, primero una piedra se puede desprender y ahí vienen los desprendimientos de la superficie de las calzadas. Y por otro lado, cuando hay menos adherencia entre una piedra y otro, empiezan a aparecer puentes débiles donde empiezan a generarse las fisuras, ¿sí? Empiezan por este motivo y por otros más, por fatiga, asociado a esto, lo que sería el mapeo, esa especie de cuadraditos que empiezan a ver sobre la superficie de pavimentos asfálticos, donde empieza a aparecer el mapeo, o cuando ya es excesivo, llamado piel de cocodrilo, donde hay como cuadraditos no regulares, son irregulares, pero uno al lado del otro, ¿sí? Entonces, el envejecimiento asociado a las solicitaciones es el desprendimiento de los agregados porque no hay adherencia, la aparición de fisuras en la carpeta asfáltica, entre otros de los deterioros que se manifiestan producto del envejecimiento. No sé si se aclaró allí la consulta. Bien. Profe, tengo una consulta. ¿Sí? Cuando se produce ese envejecimiento y el material, la mezcla asfáltica está recién colocada, ¿hay manera de darse cuenta? ¿Aparece algún indicio o directamente con el tiempo nos damos cuenta de que sucedió eso? No, la única manera de percibirlo o de determinarlo, sería el término más correcto, es a través de hacer ensayos. En cuestiones de aspecto, no lo van a percibir. Sí, a ver si tenemos, no están acá en una imagen, bueno, algunas imágenes de obra que vamos a ver más adelante. Acá se ve una especie de vapor, no sé si lo alcanzan a apreciar, no este que está acá, porque esto es porque la máquina está arrojando un poco de agua, y entonces como la superficie está caliente hay vapor de agua. Pero acá es esta mezcla que salió de la planta y fue colocada arriba de la terminadora. Cuando vemos acá arriba o en la superficie, en la parte de arriba del camión, demasiada cantidad de gases o de vapores. Normalmente vemos vapor de agua, pero cuando vemos demasiada cantidad de gases aquí, ¿y cómo distinguimos vapor de agua de un gas? Eso me lo tendrían que responder ustedes. Digamos, el vapor de agua, la coloración es blanca, ¿sí? Normalmente. Y no genera una distorsión visual mirando a través del vapor. En cambio, los gases, la evaporación de aceites y resinas, pueden llegar a tener un color más azulado. No digo que siempre sea así, pero un color más azulado o por lo menos distinto del blanco. Y por otro lado, genera como una especie de distorsión en la visual cuando uno mira a través de esos vapores. Entonces, ese aspecto visual, cuando uno
llega a la obra y mira todo, empieza a mirar todo. Ese todo, cuando están colocando la mezcla asfáltica, un aspecto es mirar la cantidad de gases y qué coloración puede llegar a tener en esta zona, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante, no está en esta presentación, clase más adelante, una foto de una terminadora donde tenemos se observa una cantidad de vapor y de gases muy elevado, que podría ser producto de una elevada temperatura. Entonces, un aspecto visual es eso. La otra es, famoso termómetro, se coloca el termómetro sobre esta mezcla asfáltica y se determina la temperatura a la cual la mezcla llegó al tramo, a la calzada, a la vía, ¿sí? Y hay ciertos rangos de control de temperatura. Lo que le mencionaba recién es un control, una inspección visual. Uno se baja del vehículo, llega a la obra y lo que mira es, bueno, acá, antes de poner el termómetro, estoy viendo que de esa mezcla está saliendo mucho vapor. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ahí introduce el termómetro. Si no tiene termómetro a mano, se puede luego hacer una extracción de esta muestra de aquí y hacerle algún ensayo. Pero como instrumento, digamos, cuantitativo para el control es la temperatura cuando llegó aquí a la terminadora. O luego de la plancha también vienen termómetros que los colocamos en forma, digamos, introduciéndolos lateralmente, porque si los pinchamos en forma vertical, recuerden que estos espesores suelen ser 5 centímetros, 7 centímetros, entonces los termómetros normalmente en ese espesor no nos acusan la temperatura de la mezcla, entonces los introducimos lateralmente, o sea, pinchamos la mezcla en forma lateral, la mezcla de la carpeta, ¿sí? Sí, se aclaró la consulta. Profe. Sí, profe. Y también la temperatura es entre 90 y 100 grados, la de colocación. No, ya vamos a ver, no me quiero adelantar, pero no es de 90 a 100 grados, depende de otras cosas, que ya lo vamos a ver posiblemente en la clase que viene, mañana. Pero no es 90, es un poco más, anda alrededor de 150, 160 grados. Y otra pregunta, ¿y si la lo de colocamos la de a menor temperatura? Sí. Como mucha temperatura lo envejece, menor temperatura también lo daña, ¿o? Sí, pero no daña el ligante asfáltico, sino que, y acá le hago una analogía, si usted quiere compactar un suelo con una cantidad menor al agua necesaria para el amasado, no va a lograr o le va a costar más lograr la densidad óptima. ¿Y esto es por qué? Porque el agua en el suelo oficia de lubricante entre las partículas para que rueden y se acomoden. En cambio, en el ligante asfáltico, la temperatura oficia de disminuir la viscosidad del ligante asfáltico de manera tal que permita un rodamiento entre agregado y agregado para que se acomoden de manera tal que ocupen la mayor cantidad posible de vacío para lograr la densidad necesaria de la mezcla asfáltica. Entonces, una menor temperatura a la necesaria para la densificación también es dañino, no para el ligante, sino para la mezcla asfáltica como estructura. Eso lo vamos a ver en breve también. Pero está bueno que vayan pensando en temperaturas de más y temperaturas de menos, que es lo que pasa. Bien. Ahora, esto de que hablamos del envejecimiento, ¿cómo podemos medirlo, digamos? Porque pensamos en envejecimiento, ustedes me creen que yo les digo que se evaporan los aceites y resina y que eso envejece. Ok, pero ¿cómo se materializa o cómo se mide este envejecimiento? Bueno, alguien estudió este tema y lo que hizo fue, volvemos un instante a la presentación que veíamos recién donde preguntaban, recordemos, ¿sí?, lo que es el concepto, la definición de viscosidad, ¿sí? Recuerden, de Newton, poníamos una placa, otra placa, en la parte de arriba, en la parte de abajo, un material en el medio, aplicábamos una fuerza. Si aplicamos mayor fuerza sobre la placa, significa que el líquido o
fluido o el material que tenemos en la parte media, en el entremedio, ofrece mayor resistencia para el deslizamiento. Ok, entonces, si estas partículas pequeñas son sólidos pequeños, ¿sí? Imaginen que si esto fuese todo solo fase dispersante, solo aceite y resina y esta esferita no estuviera. Bueno, y ahora aplicamos la fuerza sobre la placa superficial. Ahora hagamos el ejercicio al revés. Saquemos todos estos aceites y resina y dejemos todas estas piedritas negras sin nada o con muy poca fase dispersante y aplicamos la fuerza sobre la placa. ¿Ustedes en cuál creen que va a tener que aplicar más fuerza? ¿En el que tenemos solo la esferita o en el que tenemos más aceite y resina? ¿En cuál aplicamos más fuerza? Y en las piedritas. Bien. ¿Por qué? Porque tenemos solamente estas cantidades de sólidos, ¿sí? Donde entre ellas no hay nada que lubrique, entonces me va a costar más aplicar la fuerza, así, digamos, de simple. Entonces, ya con esto, intuitivamente lo que estamos pensando es que si se empieza a envejecer y se empiezan a ir estas fases dispersantes, significa que va a empezar a aumentar la viscosidad, porque va a haber menos fase dispersante y las piedritas, o la parte negra, las esferitas van a seguir siendo las mismas. Entonces va a haber la misma cantidad de piedritas estas, pero menos fase dispersante. Entonces, lo que hicieron con ese concepto es medir la viscosidad del ligante asfáltico antes de la elaboración de la mezcla y medir la viscosidad del ligante asfáltico luego de la elaboración de la mezcla. ¿Sí? Es decir, a este asfalto que ya estuvo almacenado, que ya se calentó, que ya chocó con los agregados, bueno, con una técnica que no la vamos a describir ahora, saco este ligante asfáltico de cada una de estas piedras, de muchas piedras, y junto una cantidad suficiente para medir la viscosidad. Entonces, si mido la viscosidad antes de este proceso de elaboración de la mezcla y mido la viscosidad luego de la elaboración de la mezcla, en el proceso de la elaboración de la mezcla sé que se ha envejecido, aunque sea controladamente, pero sé que se ha envejecido, porque ha habido una pérdida de aceite y resina. Entonces, si comparo las viscosidades, hago el cociente de la viscosidad después sobre la viscosidad antes, bueno, o al revés, digamos, después puede ser menor a 1 o mayor a 1, estos me da un índice comparando la viscosidad antes y después respecto a las distintas etapas, la elaboración, el almacenamiento, el transporte y la colocación y la parte en servicio. Entonces, se observó que en este proceso de elaboración, almacenamiento del asfalto, elaboración de la mezcla asfáltica, se da el mayor envejecimiento respecto, porque tiene una pendiente mayor, respecto de lo que se produce el envejecimiento en servicio. Porque en servicio tenemos una temperatura y tenemos las condiciones ambientales, oxígeno, etc. ¿Sí? Acá las condiciones de temperatura están acotadas en un tiempo menor. Estamos hablando de días u horas. Y esto estamos hablando de años, ¿sí? Porque está puesto en el tramo. Entonces, una manera cuantitativa de medir el envejecimiento fue de esa manera. Y así determinaron que todos estos procesos de elaboración y el almacenamiento, etcétera, producen un envejecimiento mayor de la mezcla. ¿Se ha comprendido esto? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Bien. Bueno. Y para ir cerrando, ¿sí? Un comentario y después esto vamos a verlo un poquito más en detalle más adelante, es que los ligantes asfálticos ligantes asfálticos convencionales o bases también denominados, es el ligante asfáltico que obtuve a partir de la destilación del petróleo y es eso. Ahora, a estos se les pueden adicionar distintos materiales. ¿Para qué? Bueno, para mejorarles algunas características. ¿Cómo ser qué? Y bueno, podemos mejorarle la adherencia, podemos mejorarle la vida útil, la capacidad elástica,
bueno, entre otras cosas más. Necesitamos mayor viscosidad. Entonces aparecieron distintos mejoradores o incorporadores o adiciones. Mejoradores de adherencia, filler, asfaltitas, polímeros, y esto es lo que vamos a ver nosotros un poco más en detalle porque es lo más utilizado. Polímeros, ya sea polímeros vírgenes, que son, digamos, son productos elaborados específicamente para adicionarlos a los asfaltos, o también algún tipo de polímero que provenga del reciclado de algún desecho, como por ejemplo neumáticos, plásticos, botellas, PET, etc. Hay una infinidad de materiales reciclados provenientes de residuos que se han estudiado y que se estudian como adiciones de los ligantes asfálticos, producto de la necesidad de darle una utilidad a estos desechos que como sociedad generamos en demasía. Bueno, por hoy, y para que vayamos asentando los conocimientos de asfalto con la almohada, para el día de mañana vamos a continuar también con esto. No sé si hay alguna consulta más. No, profe. Bueno. Si no hay más consultas, nos vamos a ver mañana a las 6, ¿sí? Y vamos a continuar con la presentación, que es la misma que le subí. Vamos a ver algunas cuestiones de clasificación de los asfaltos, algunos ensayos, por qué medimos esos ensayos, cómo los aplicamos, que estos ensayos tendientes no solamente al estudio y al entendimiento del ligante asfáltico, sino a la caracterización del ligante asfáltico, que va a ser el primer trabajo práctico que vamos a hacer, y por qué nos interesa conocer la caracterización del ligante asfáltico, ¿sí? Y bueno, y luego vamos a hacer un pequeño trabajo práctico mostrándoles algunos videos y fotos de cómo hubiesen realizado los ensayos en el laboratorio si hubiesen podido hacer el práctico en el laboratorio. Y una pequeña determinación de este práctico, ¿sí? Y así vamos, cuando veamos el tema de mezclas asfálticas, que serán en unas clases más adelante, lo mismo, vamos a hacer un trabajo práctico de dosificación de mezcla asfáltica en forma virtual, así con videos y fotos y explicándole hasta el más mínimo detalle que se pueda, y de esa manera tratar de alguna manera suplir lo que hubiesen visto en el laboratorio, ¿sí? Para los 3 trabajos prácticos de laboratorio que los hacíamos en forma presencial, obvio, antes de todo esto. Bueno, profe,